Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Vida y atención sanitaria. En este vídeo me propongo realizar algunos comentarios sobre la situación causada por el coronavirus, especialmente en España. Y para hacerlo, pues voy a comentar algunas noticias que salen en los medios de comunicación, en los periódicos, en la prensa, en la televisión, etcétera, y con el afán de dar a entender que las cosas son más complejas de lo que parece, entre otras cuestiones, por supuesto. Por ejemplo, el consejero de Salud de Asturias dice que hay que tomar medidas drásticas y con antelación en todo el país. No puedo estar más de acuerdo con eso. El problema que ha surgido con la pandemia en España es que no se ha sabido gestionar adecuadamente. En la primera ola, pues en marzo, en abril, aunque las cosas no se hicieron bien, por lo menos hubo un confinamiento domiciliario estricto y eso sirvió para salir adelante. Ahora no se quiere realizar por motivos de tipo económico y hay una actitud general en el país por parte, diríamos, de las autoridades que, diríamos, no conduce a una acción unitaria contra el coronavirus. Y en este sentido, pues no es de extrañar que las cosas se estén complicando cada día, que cada vez haya más contagios y que no se logre parar el aumento del nivel de contagios, salvo en contadas zonas y de una forma ligera, podríamos decir. Por ejemplo, en Asturias, el 50% del total de 240 camas UCI disponibles ya están ocupadas solo con pacientes COVID, como si no hubiera otros pacientes que también pueden necesitar las camas UCI, lógicamente. Por otra parte, en Asturias, a pesar del confinamiento perimetral y de las medidas que se han implantado ya, las cifras siguen siendo dramáticas porque hay 574 contagios, por ejemplo, en el último día, y ya incluso el propio consejero de salud dice en una entrevista a un periódico regional que sería horrible tener que seleccionar pacientes por falta de plazas de UCI. Claro, esto dicho así, pues no parece algo excesivamente dramático, pero lo es. Realmente porque al decir esto se está dejando como en un tercer lugar lo que dicen los derechos humanos, que hablan del derecho a la vida de todas las personas, lo que dicen las constituciones, que también se basan en el respeto a la vida, en el respeto a la salud, en el derecho a la salud y a la vida, etcétera, etcétera. Esto es gravísimo, porque si es verdad que ya en la primera ola tuvieron que seleccionar a gente y dejar a gente mayor y meter en la UCI a gente más joven para intentar salvarle la vida, y esto aunque supuestamente pues hay unas actitudes por parte de los médicos consensuadas, dialogadas, razonadas, argumentadas y basadas en criterios médicos para seleccionar pacientes para distintos tratamientos. Claro, hay que tener en cuenta que si hubiera todas las UCIs disponibles para todos los que las necesitan, no haría falta seleccionar enfermos. Y esta es la clave del asunto, desde un punto de vista bioético, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista relacionado directamente con los derechos humanos y con la Constitución española y con cualquier constitución de cualquier país democrático del mundo. Y esto es realmente muy grave que llegara a pasar. Ya pasó en la primera ola, pero después de lo que se aprendió, lo lógico sería que no pasara en esta segunda ola porque se hubieran creado más puestos UCI, tendría que haber más médicos, tendría que haber más enfermeras, tendría que haber más camas hospitalarias, más hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no se ha hecho. Y entonces, ¿quién paga los resultados? Los pacientes, las personas, los ciudadanos. Y esto no debe ser así. Cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, habla de disciplina colectiva, pues es evidente que es algo muy necesario, eso es indiscutible. El problema es que hay una parte de la población que no hace caso a la disciplina colectiva y en ese sentido todos los planteamientos retóricos que se hagan sobre la disciplina colectiva están muy bien de cara a los medios de comunicación, suena muy bien, pero eso no se está cumpliendo de ninguna manera, esa disciplina colectiva. Por ejemplo, ahora también, ante las numerosas quejas del pequeño comercio, ya en Asturias se está planteando la posible, quizás, reapertura ante el aluvión de quejas de los pequeños comercios. Yo, respeto estas opiniones acerca de la reapertura, por supuesto, pero yo creo que la clave está indudablemente en que hay que cortar de raíz la expansión del coronavirus. ¿Y cómo se corta de raíz? Pues precisamente con el confinamiento domiciliario.
Incluso el presidente Barbón, el presidente de Asturias, exhorta a confinarse, y Asturias insistirá ante Sanidad el próximo día 9 de noviembre en que hay que ir al encierro en casa, al confinamiento en casa. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad se resiste a aceptar esa medida, quiere esperar 2 o 3 semanas, de una manera, a mi juicio, absurda, porque se están incrementando los niveles de contagio y además sería como una especie de ensayo de prueba y error a ver qué pasa, y con la salud no se puede jugar, y con la vida tampoco se puede jugar ni especular. En consecuencia, incluso ya el Ministerio de Sanidad ha dicho que emplaza a las autonomías a que pidan esa medida al juez o a los jueces a través de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. Pero es lamentable que las autonomías tengan que llegar a esos extremos de pedir el confinamiento en casa a través de los jueces, cuando con una actitud más flexible y más racional del propio Ejecutivo Central se podría conseguir. Con una modificación, por ejemplo, de determinadas normas, etcétera, se podría lograr. Pero pues ahora dan la alternativa de pedirlo a los jueces, el confinamiento domiciliario. En definitiva, todo esto está mostrando que la gestión de la pandemia en este otoño es absolutamente desastrosa, absolutamente calamitosa, porque diríamos que no hay una unificación para luchar contra el coronavirus, como se hizo, por ejemplo, en marzo o en abril, que sería, por supuesto, lo más lógico, lo más racional y lo que daría pues mayores resultados sin ninguna duda. En definitiva, pues estamos en una situación de desorden completo, desorganización, improvisación, etcétera, lo que está causando pues que el coronavirus se siga extendiendo de una forma masiva por distintas autonomías españolas. Hay pocas excepciones a esta situación, quizás Canarias y alguna otra, pero muy pocas, y en general la situación es absolutamente demencial, absolutamente caótica. Y el gobierno pues sigue, diríamos, esperando a ver cómo son los datos dentro de 2 o 3 semanas, y cuando sean peores o mucho peores, entonces quizás tome alguna medida más. Pero las personas que mientras tanto han muerto o que han enfermado, pues tendrán que resignarse a esa situación. Sobre todo, claro, los enfermos, los muertos ya no se podrán resignar a nada, lógicamente. En definitiva, estamos viviendo una situación totalmente incontrolada o descontrolada, y la responsabilidad mayor, en mi opinión, es la del gobierno central, que tenía que tomar medidas mucho más duras y más inmediatas y no las quiere tomar por cuestiones de tipo económico. Así de claro y así de rotundo. Y a mi juicio es absolutamente una muestra de irracionalidad política y de descontrol político. Y bueno, pues la situación puede llegar a empeorar mucho más o bastante más, y por supuesto de cara a la Navidad o de cara a enero, febrero, marzo, pues veremos lo que nos depara el futuro en relación con la pandemia del coronavirus. Pero en principio, como la vacuna parece que va a tardar en llegar todavía, probablemente o quizás para primavera, verano u otoño del próximo año, pues parece que nos queda una situación terrible por delante. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir, como de costumbre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguirme. Gracias.